Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. Habían pasado algunas horas desde que se actualizó la interfaz, y yo estaba entrenando contra Saa. Saa dominaba ambos estilos de la forma V y nos había estado enseñando los fundamentos mientras estábamos con ella. Había generado misiones para elevar a Shien y Gemso al nivel Adepto 1 en 2 meses, lo cual, considerando que había subido casi 20 niveles en una semana de entrenamiento, debería ser más que factible. Aunque tendría que dedicar tantas noches solo como fuera posible para entrenar a las dos variantes. También decidí centrarme en mejorar mi capacidad de hablar Rill con el Adepto 1, con una misión vinculada. Eso está bien, Padawan, mantén tu espada en alto, afirmó Saa mientras nos enfrentábamos, usa esa posición para contrarrestar mi ataque. Se movió rápidamente, aunque no tan rápido como para que no pudiera adaptarme, y bajé mi espada para detener su avance, luego empujé la espada hacia ella, obligándola a dar un paso atrás. Orgullo contento tropecé con las extrañas emociones que sentí, lo que le dio a Saa un ataque fácil para terminar esta ronda. Decepción fue un descuido, Padawan, dijo Saa mientras me frotaba el brazo donde me había impactado su espada, y me alegré de que las espadas tuvieran ajustes para reducir la potencia. De lo contrario, el entrenamiento sería difícil. Lo siento, estaba distraído, comencé a apagar mi sable de luz y a colocarlo de nuevo en mi cinturón, sentí emociones que no eran mías. ¿Qué sentiste?, preguntó Fai mientras se acercaba a Saa y a mí desde donde observaba nuestro combate. Orgullo y satisfacción, luego decepción cuando cometí mi error. Fai sonrió y miró a Dooku, que parecía leer un datapad, pero que asintió levemente. Parece que tus sentidos se han desarrollado lo suficiente como para detectar nuestras emociones. Se giró hacia mí y nos indicó que nos sentáramos en un banco cercano. ¿Cuánto sabes sobre los lazos de fuerza?, preguntó mientras nos sentábamos. Cuanto más fuerte sea el vínculo, más fácil será sentir dónde está el otro, su estado emocional e incluso la comunicación telepática si el vínculo es lo suficientemente fuerte o uno de los vinculados es de naturaleza telepática, respondí, simplificando lo que la interfaz me había dicho. Esa es una explicación muy precisa, pero como todo lo relacionado con la fuerza, una comprensión y una definición concisas no son del todo exactas. Fruncí el ceño, lo que la hizo sonreír. Un vínculo permite percibir mucho de las personas cercanas, y aunque el Alto Consejo preferiría que tales vínculos solo existieran entre maestro y padawan, el vínculo puede desarrollarse con cualquiera si se pasa suficiente tiempo en su presente. Hizo una pausa y sonrió como un abuelo al hablar con un niño pequeño. De hecho, sospecho que has formado un vínculo con la señorita Naverrie. Aunque debería desvanecerse con el tiempo. Sentí que el calor subía a mis mejillas, lo que hizo que su sonrisa se agrandara y una risa ligera y aireada escapara de sus labios. O quizás no. Aún así, un vínculo de la fuerza permite percibir emociones, como dijiste, y tiene potencial para mucho más. Cuanto más fuerte es un vínculo entre dos seres conscientes, mayor es el potencial tanto para ayudar como para perjudicar a quienes conecta. Los vínculos fuertes pueden hacer que uno se sienta abrumado por las emociones del otro, lo que puede distraerlo en un momento crítico. Sin embargo, ese mismo aumento de emociones puede darle a alguien el impulso para lograr algo increíble. Entonces, lo que sentí fueron tus sentimientos y los del maestro Dooku. Ella asintió. Sí, creo que sí. Aunque no es inesperado, sugiere que debes tener más cuidado con tus emociones. Si las controlas al adentrarte en la fuerza, deberías poder evitar que los sentimientos y pensamientos de los demás te afecten. Me explicó y asentí mientras reflexionaba sobre lo que había dicho. Aunque eso sonaba un poco impreciso, con la interfaz pude cuantificarlo fácilmente en dos hechos. Primero, necesitaba tener el escudo empático activado mientras luchaba, no era un problema, pero consumía algo más de la mitad de mi regeneración de FP. Y segundo, necesitaba subir de nivel el mismo poder de la fuerza para evitar que esto se convirtiera en un problema a medida que mis vínculos con Fai, Dooku y otros se fortalecían. Lo entiendo, creo, respondí lentamente, y entiendo por qué cualquier vínculo que pueda tener con Padme podría desvanecerse con el tiempo. Ella no tiene una conexión fuerte con la fuerza. Fai sonrió y asintió.
Sí. Aunque el vínculo podría fortalecerse si pasaras más tiempo con ella, Doku pareció murmurar algo, pero no pude entenderlo. Es poco probable que eso ocurra, así que el vínculo se debilitará y acabará desapareciendo. Sin embargo, lo que mi antiguo maestro no menciona es que los lazos que se forman con otros poderosos en la fuerza no se desvanecen fácilmente, añadió Saa, parada cerca con una taza en la mano, y en momentos de intensa emoción, puedes sentirlos, incluso cuando la distancia entre ustedes es grande. Los dos venerables maestros Jedi intercambiaron una mirada antes de que Fai suspirara y mirara por una ventana mientras distraídamente pasaba un dedo por su tatuaje en la mejilla. Ahora ven, y esta vez, no dejes que las emociones de los demás te distraigan, dijo Saa mientras dejaba su taza y retrocedía hacia el centro de la habitación, encendiendo su sable de luz mientras lo hacía. Sí, señora, respondí mientras me unía y levantaba mi espada en la postura inicial del Genso mientras activaba el escudo empático y no tenía planes de apagarlo mientras estuviera cerca de Doku. Más tarde ese día, estaba con Fai para nuestra sesión de meditación de la tarde, que generalmente usaba para entrenar la meditación de batalla en lugar de meditar, a menos que necesitara recuperar mi FP, cuando Fai se detuvo antes de comenzar su meditación y me miró. Ya que ahora puedes sentir mis emociones y las del maestro Doku, creo que es hora de modificar tu meditación. Incliné la cabeza confundido, lo que la hizo sonreír. No has hecho nada malo. Solo siento que puedes pasar a una meditación más avanzada. Miró alrededor de la habitación y, encontrando una mesa vacía en un rincón, la levantó entre nosotros con la fuerza. Lo que deseo que hagas es meditar normalmente mientras sostienes la mesa. La miré a ella, a la mesa y de vuelta, y sentí que se me abrían los ojos al darme cuenta. Solo había usado meditación y serenidad cuando mi FP estaba cerca de cero o lo había alcanzado. Si aún pudiera usar ciertos poderes de la fuerza mientras los usaba, sería un fallo grave en la interfaz. Quería darme por vencido por no haberlo hecho, pero ni siquiera lo había considerado. No te preocupes, aunque el ejercicio pueda parecer difícil al principio, es bastante fácil una vez que lo logras, dijo Fai, claramente tomando la sorpresa en mi expresión por preocupación por completar la tarea. Sí, maestro. Levanté la mesa con TK y cerré los ojos. TK combinado con escudo empático era mayor que mi regeneración natural de FP, así que si esto no funcionaba, al terminar la meditación lo sabría. Si funcionaba, bueno, estaba más que feliz de usar el exploit. Una vez que superé la necesidad de golpearme por no haberlo pensado antes. Seguí concentrándome en la mesa mientras activaba Serenity y permití que mi mente se calmara. Me tomó más tiempo de lo normal alcanzar un estado de calma, y algo se sentía diferente, pero pronto pude sentir la fuerza pasando a través de mí y a mi alrededor. Cameron, abrí los ojos y encontré a Fai sacudiendo suavemente mi hombro. ¿Ah, qué? Parpadeé un par de veces y negué con la cabeza. Parece que perdiste la noción del tiempo mientras meditabas, dijo Fai con una suave sonrisa mientras retrocedía. No es raro cuando un estudiante intenta por primera vez este tipo de meditación. ¿Cómo te sientes? Mentalmente recordé mi estado y sonreía al verlo. FP seguía lleno, lo que significaba que podía usar serenidad mientras usaba otros poderes. Todavía me sentía estúpido por perderme ese exploit, pero al menos ahora tenía una forma más fácil de mejorar poderes que podían usarse constantemente, como TK. No serviría para poderes como explosión, ya que tenía un coste fijo por uso, pero sería muy útil para las sesiones nocturnas en las que compartía dormitorio. Sin embargo, había una pequeña notificación. Advertencia. La meditación de habilidad no se puede activar cuando la barra de poder de la fuerza serenidad está activa. Eso no fue una pérdida importante ya que meditación solo dio un aumento del 100% a las regeneraciones, mientras que serenidad dio un aumento del 450% a la regeneración de FP. Estoy bien, respondí a la pregunta de Fai, aprovechando el tiempo que pasé revisando el aviso y mi estado para aparentar que pensaba. Mantener la mesa en alto me pareció bastante fácil. Fai rió suavemente. Mantener un objeto a flote y fijo es sencillo, sí, pero hacerlo con varios objetos en movimiento es un truco con el que muchos maestros Jedi tienen dificultades. Sobre todo si dichos objetos pesan más que una mesa pequeña.
Sí, eso suena difícil, asentí, aunque dependería del peso total de los objetos, ya que el costo de TK aumentaba con la masa de un objeto y la fuerza de la gravedad que actuaba sobre él. Aún así, has logrado el primer intento con gracia. No es algo que muchos Padawans puedan decir, se giró y se dirigió a la puerta. Ahora ven. El maestro Saa nos ha dado una oportunidad para probar la gastronomía local, y yo, por mi parte, no quiero perdérmela. Sí, maestro. Me puse de pie y seguí al elegante Jedi fuera de la habitación, mientras consideraba qué poderes de la fuerza podía mejorar rápidamente con este nuevo enfoque de entrenamiento. Resultó que poder usar otros poderes de la fuerza mientras meditaba con Serenity no fue tan beneficioso como esperaba. En los casi 2 meses transcurridos desde la actualización, había notado un aumento en la velocidad de crecimiento de los poderes de la fuerza que usaba mientras meditaba, pero, según mis cálculos aproximados, solo fue un aumento del 15%. Nada despreciable, pero no la gran ventaja que esperaba. Aún así, había sido suficiente para ayudar a impulsar precognición al rango prodigio, uniéndose a escudo empático mientras TK estaba casi al máximo. Había completado las 3 misiones de aprendiz, Shien, Genso e idioma. Ril, y las 2 formas de sable de luz alcanzaron el nivel adepto 50 y el adepto Ril 25, con un pequeño gasto de SKP. Esto me proporcionó suficiente XP para subir de nivel más del 50%. Después de dejar Trasa, viajamos por el sector Kifu durante un mes mientras Fai buscaba a otro antiguo maestro Jedi que, según ella, podría ser receptivo a nuestros planes. Durante nuestro viaje, no había generado nuevas misiones, pues no tenía ni idea de dónde estaríamos de una semana para otra. Sin embargo, había aprovechado el tiempo para mejorar mi habilidad de astrogación. Planificar saltos hiperespaciales rápidamente, sin usar un droide, me pareció una habilidad útil para mejorar. También había maximizado el escudo empático durante ese tiempo, lo que redujo su costo total a solo 10 FP por minuto. O una 9ª parte de mi regeneración de FP actual. El escudo telepático estaba en profesional 34, lo que significaba que aún costaba más que mi regeneración. TK y sable de luz. Makasi estaban a menos de 10 niveles de alcanzar el máximo, mientras que precognición estaba en prodigio 17. El truco de meditar y usar otros poderes de la fuerza con serenidad estaba demostrando su utilidad, aunque no fuera tan útil como esperaba originalmente. También me tomé algún tiempo para pensar en mis planes de publicación. Había decidido retrasar la publicación de las 2 torres un año más o menos. Eso permitiría que el primer libro siguiera creciendo en popularidad y aumentara las posibles ventas de las 2 torres. La comunidad del anillo se había descargado casi 60 millones de veces, y se había comprado como libro algo más de 1 millón, hasta la fecha, generando más de 8 millones de créditos. Y seguía vendiéndose bien. Los fondos continuos para ayudar a los Shada Viboran a adaptarse a sus nuevos mundos ayudarían a generar más buena voluntad hacia Cameron Williamson, mi seudónimo, que había sido mi nombre en mi vida anterior, y más interés en la siguiente historia, aunque me quedaría con ese dinero. Que los fondos también aumentaran el número de Shada Viboran que seguirían vivos dentro de 5 años, cuando se completara la misión vinculada, era una ventaja, una en la que intentaba no concentrarme. Ah, maestro Jedi, bienvenido, dijo un devaroniano de piel morena cuando las puertas de la sala de reuniones donde nos habían dicho que esperáramos se abrieron y él entró. Me siento honrado de que nos haya visitado aquí. El honor es nuestro, administrador Tert, respondió Fai mientras todos nos poníamos de pie. Entendemos lo ocupado que está y le agradecemos que se haya tomado el tiempo de vernos. Para nada, maestro Jedi, afirmó Ter mientras se sentaba y nos indicaba que hiciéramos lo mismo. Cuando supe que un miembro de su orden deseaba estudiar unos meses en uno de nuestros centros de entrenamiento, debo admitir que mi alegría se mezcló con la curiosidad. Pocos Jedi, si es que hay alguno, han mostrado interés en el diseño de naves espaciales o cazas. Sí, me lo imagino. Pero el joven Cameron no es como la mayoría de los Jedi, respondió Fai con calma, aunque percibí el orgullo de ella y de Dooku por mis vínculos con ellos. Incluso durante su entrenamiento para ser Jedi, ha demostrado una actitud para las máquinas que pocos Jedi poseen. Al pasar cerca de este sistema, preguntó si sería posible asistir a uno de sus centros de entrenamiento durante un tiempo para fomentar ese interés.
Si bien esa historia era válida para nosotros, no era la verdad completa. Descubrí que Fondor estaba cerca del sector Kifu, pero aún más importante, era un importante fabricante de naves espaciales para la Tecno Unión, una de las principales facciones de la XI. O al menos en lo que respecta a las películas. Me había dado cuenta de que gran parte de la guerra no se había cubierto en las películas ni en los dibujos animados, lo cual tenía sentido para una guerra que supuestamente abarcaba toda la galaxia, pero significaba que habría eventos y personas de los que no sabía nada que ayudaron a dar forma a las guerras clon y al futuro imperio. Lo que me dificultaría influir en esos momentos. Aún así, Fondor era un bastión de la Tecno Unión. Y aunque aún no habían unido fuerzas con los Sith, al menos que yo supiera, un análisis de sus prácticas y desacuerdos con el Senado de la República dejaba claro que les irritaban las restricciones impuestas. O al menos, algunos sectores de la Unión lo hacían. La Corporación de Ingeniería Corelliana, por ejemplo, fue la creadora del crucero clase consular, la personificación misma de la voluntad del Senado, probablemente debido a su condición de miembro vital de los mundos del núcleo. Tras descubrir todo esto, hablé con Fai y Dooku y les comenté haber visto transportes de la Tecno Unión, droides de combate de la Federación de Comercio y droidecas atacando a seres vivos con armadura blanca en mis visiones. Les presenté imágenes de las diversas naves que conocía que formaban parte de la XI y que estaban activas hoy en día, como la nave de carga clase Lucreulk, así como imágenes de droides B-1, y les expliqué que sentía que debíamos investigar a las compañías que las gobernaban. Aunque Fai no estaba segura de hacerlo, Dooku estuvo de acuerdo con mi plan y mencionó que Fondor tenía una academia para aspirantes a ingenieros y diseñadores, y aunque yo sería demasiado joven para asistir allí, la mayoría de las corporaciones tenían escuelas de filtros en niveles inferiores para entrenar a las futuras generaciones. Creía que podría ser asignado durante unos meses a uno de esos lugares, donde podría evaluar el sentir subyacente de los educadores y estudiantes. Si bien era improbable que pudiera acceder a las principales redes informáticas del astillero o de la Tecno Unión para descubrir si conspiraban activamente contra la República, existía una pequeña posibilidad de que pudiera acceder a los diseños de las naves y, potencialmente, descubrir vulnerabilidades explotables. Ted me miró y dijo: no veo ningún problema. Sin embargo, tendré que hablar con los supervisores educativos para determinar qué centro sería el mejor. Si todo va bien, deberíamos poder matricularlo en una semana, 2 como máximo. Eso es más que aceptable, pero debo aclarar que solo podrá asistir a clases por la mañana. Aunque estoy dispuesto a complacer su curiosidad, su entrenamiento como Jedi debe tener prioridad. Ted asintió rápidamente. Sí, sí. Nunca hay demasiados Jedi. Se volvió hacia mí. ¿Puedo preguntarle, joven Jedi, cuál es exactamente su área de interés? Me encogí de hombros. Supongo que naves en general. Es decir, sé bastante sobre cómo reparar y mantener naves espaciales y cómo manejar computadoras. Pero si tuviera que elegir, diría que lo que más me interesa es cómo se diseñan las naves espaciales. Encajar todos los componentes, gestionar los flujos de energía, etc. Y alojarlo todo en una estructura es fascinante. Sí, diseñar naves implica mucho trabajo, asintió Ted, tocándose la barbilla con un dedo. Aunque no creo que ninguno de nuestros centros para tu grupo de edad se ocupe del diseño de naves, puede que haya uno o dos que impartan cursos sobre creación de droides y cazas. ¿Te interesaría? Asentí. Sí, lo harían. ¿Podrían asignarme allí? Pregunté mientras activaba la persuasión de la fuerza. Usar la compulsión de la fuerza, más común, probablemente alertaría a seguridad, que estaba casi seguro que monitoreaba la reunión. Ted sonrió y tecleó en su consola. No debería haber problema. Simplemente añadiré la recomendación a tu archivo y se la enviaré a los supervisores. ¿Hay algo más? Fai sonrió y se puso de pie. No, gracias por su tiempo. La pareja se dio la mano y Ted se marchó. Los seguimos justo después y, mientras caminábamos de regreso a las habitaciones que nos había asignado la gerencia de la estación, sentí una presencia ahora familiar rozar mi mente y activé la telepatía, que se había alterado ligeramente con la incorporación de los vínculos de la fuerza, ya que reducían el coste del poder en un 80%, lo que me permitía usarlo fácilmente con Fai y Dooku. Sí, maestro.
Pregunté mentalmente mientras Fai usaba nuestro vínculo de fuerza para establecer un enlace de comunicación telepático. Cuando lo intentó por primera vez, la mente del jugador se activó automáticamente y su cabeza se echó hacia atrás como si le hubieran dado una bofetada. Logré justificar mi defensa mental como algo que desconocía y, tras revisar los menús de ayuda, modifiqué la lista de personas que podían establecer vínculos telepáticos conmigo para incluir a dos. Fai y Doku. Saber que PM se activaría automáticamente para defender mi mente fue de gran ayuda, incluso si evitaba usar el poder debido a que cortaba mis emociones por completo. No pasa nada, Padawan. Solo deseo comunicarme contigo sin que nadie me escuche. A menos que quieran causar problemas, te permitirán asistir a un centro de entrenamiento. Sin embargo, supongo que vigilarán todo lo que hagas. ¿Estás seguro de que aún deseas continuar con esto? Sí, maestro. Aunque no encuentre nada útil, sigue siendo una buena experiencia de aprendizaje. Respondí al entrar en un ascensor. Sobre todo porque ni usted ni el maestro Doku tienen mucho interés en el mantenimiento de una nave. Fai negó con la cabeza. Puede que sea cierto, pero aún no vamos a comprar un barco. La orden no permite objetos personales. Me miró y sonrió. Aunque quizás, en el futuro, podríamos alquilar un barco sin tripulación. No lo había pensado. Logré no hacer una mueca ante la sugerencia. ¿Qué hay del maestro Doku? Doku llegaría mañana, pero no se revelaría como Jedi. En cambio, haría gala de su apellido e intentaría concertar reuniones con varios funcionarios de empresas vinculadas a la Tecno Unión. Fingiría que buscaba adquirir una pequeña fuerza de naves para defender el sistema Sereno y sus alrededores de los piratas. Aunque era improbable que los funcionarios revelaran información sobre sus naves en busca de un contrato, Doku estaba seguro de que podría conseguir que revelaran más de lo debido, y dado que había logrado reunir a Laxi, no iba a discutir su capacidad de persuasión. Su última transmisión, transmitida a través del maestro Sifo Díaz, sugirió que ya se había reunido con representantes de varias compañías de la Unión. Pero no se hagan ilusiones. Aunque creemos en sus visiones sobre lo que está por venir, las probabilidades de que descubramos algo que sugiera una iniciativa de secesión de la República son, en el mejor de los casos, remotas. Sí, maestro. Ven, Padawan. Debemos meditar sobre los acontecimientos del día, dijo, rompiendo el vínculo mental mientras salíamos del ascensor y nos dirigíamos a nuestras habitaciones. Sí, maestra, respondí mientras caminaba a su lado. ¿Pudiste descubrir algo durante la misión? Preguntó Doku mientras caminaba con Fai por la rampa del transporte que nos había traído al sistema coreliano. Nada de gran importancia, aunque el joven Cameron hizo algunos amigos e impresionó a los educadores, respondió Fai mientras me señalaba con una mano. ¿Cómo te fue? Doku sacó un datapad de su túnica. Si bien no pude descubrir nada sobre Fondor, sí descubrí que existen tensiones dentro de la Unión. Tanto los astilleros de Propulsor Squad como la Corporación de Ingeniería Corelliana se están distanciando de los demás miembros principales de la Unión debido a diferencias de opinión sobre la política de la República. No me sorprende, la verdad. Tanto Quad como Corellia son mundos del núcleo, y la mayoría de los demás miembros de la Unión tienen su sede más lejos, dije, ganándome un orgulloso asentimiento de Doku. En efecto. Por lo que pude deducir, y relacionándolo con tus visiones, supongo que esas dos compañías se mantendrán leales a la República incluso si la Unión decide separarse. Continuó mientras le entregaba el bloc a Fai. Hay algunas compañías en la Unión que no han elegido bando, o al menos no se han involucrado en el debate en curso. Fai examinó el bloc. No conozco ninguna de estas empresas. Son todos miembros menores de la Unión, con base principalmente en el borde interior y medio, que se encargan de la construcción de naves y droides más pequeños, pero más robustos, que las grandes corporaciones. O esa fue la impresión que me dieron durante sus presentaciones. Eso me llamó la atención, ya que una de mis ideas era apoderarme de una mega cosecha, aunque generalmente lo había considerado una fantasía. Sin embargo, una compañía más pequeña podría ser más fácil de controlar.
Aunque esos planes aún estaban a años de distancia y solo serían posibles una vez que fuera caballero, y tuviera libertad para viajar a mi antojo, o que abandonara la orden, lo cual no planeaba hacer hasta al menos después de la invasión de Naboo. Fai se giró y me entregó el blog. Cameron, ¿conoces alguna de estas empresas? Tomé el blog y revisé la lista. Aunque la mayoría de la docena de empresas eran desconocidas, dos me llamaron la atención: Incom y Supro. Cuando hice mi lista inicial de cómo combatir a Sidious, consideré acelerar o redescubrir ciertas tecnologías como X-Wings y escudos personales que no mataran al usuario. Aunque no tuve suerte con el blindaje, descubrí lo que creía que era un precursor del ala X, el Z-95 Hunter, fabricado conjuntamente por las corporaciones Incom y Supro. Descubrir que Incom era uno de los miembros más pequeños e indecisos de la Tecno Unión fue inesperado, y casi compensó los 4 meses y medio que pasé aprendiendo en el centro de entrenamiento de Fondor. Claro, las clases me habían ayudado a mejorar mis habilidades técnicas, y algunas misiones vinculadas a esas habilidades, y habían generado una nueva mecánica droides, pero más allá de eso, hacer algunos amigos con futuros ingenieros y diseñadores, habían sido meses que sentí que habían sido desperdiciados. Bueno, no fue en vano, ya que había maximizado constantemente los sables de luz Makasi TK, y aproveché mi tiempo libre de Fai para entrenar compulsión y persuasión con mis compañeros. También incrementé mi inteligencia y sabiduría en uno y completé misiones relacionadas con 4 de mis 5 habilidades de mecánica y una relacionada con la forma cuarto, Ataru. Todo eso, una vez aplicado el crecimiento impulsado, me permitió obtener la experiencia suficiente para alcanzar el nivel 19. Eso me proporcionó los puntos de bonificación habituales para estadísticas y habilidades, además de aumentar mis FP en otros 500. Estas dos, respondí, señalando las dos empresas, lo que abrió un archivo con detalles sobre ellas. Estudié uno de sus modelos anteriores durante mis clases en Fondor. Incom. Y Supro. Sí, conozco su popular modelo conjunto, el Z-95. Es un caza fiable y capaz, aunque carece de muchas características de los aviones más modernos. ¿Qué aprendiste en tus clases? Principalmente por lo modular y adaptable que era. Sugerí algunas maneras de cambiar la estructura, pero dudo que funcionaran. Esto se debía principalmente a que había usado diseños de cazas a reacción de la Tierra en los años 70, aunque solo pude desarrollar esa idea una vez que la habilidad relevante, mecánica de cazas, alcanzó el nivel profesional 1. Aunque dudaba que mis ideas se arraigaran, el instructor comentó que la mayor superficie alar de mi diseño podría ayudar con la dispersión del calor. Aún así, el tiempo en la academia me hizo considerar algún día diseñar un caza que fusionara la tecnología de este universo con un fuselaje terrestre. Aunque dudaba que alguna vez tuviera el tiempo o los recursos para comprometerme con semejante idea. Levantó una ceja, aunque eso es impresionante, tiene poca relación con nuestro plan original de permitirte estudiar allí durante casi medio año. Es cierto, aunque si necesitamos una embarcación privada para nuestros viajes, Cameron debería poder encargarse del mantenimiento de la embarcación, dijo Fai, aparentemente tratando de encontrar una buena forma de pasar el rato. En efecto. Hablé con Sifo Díaz ayer, y aunque fuimos cautelosos con lo que discutimos, creo que ha descubierto a un puñado de Jedi en el templo que podrían estar de acuerdo con nuestras preocupaciones. Esa es una buena noticia, aunque tengo otros miembros de nuestra orden a quienes deseo conocer y descubrir sus sentimientos e intenciones, replicó Fai mientras caminábamos por los pasillos de la estación espacial sobre Corellia. También deseaba que Cameron se reuniera con los Jedi locales. Creo que serían más receptivos a él que la mayoría debido a su linaje. Dooku se frotó la barba antes de hablar. Sí, no lo había considerado. Aunque debemos ser cautelosos con lo que les revelamos, ya que sé que uno de sus miembros es amigo íntimo del maestro hindú. ¿Sabes qué miembro es? Lamentablemente no, respondió a su pregunta mientras yo permanecía en silencio, aunque es probable que sea un maestro de alto rango, ya que sirve como el único vínculo entre el Alto Consejo y Corellia del que tengo conocimiento. Miré hacia un lado, tropecé y perdí el equilibrio. ¿Cameron? Preguntó Fai, aunque mi atención estaba puesta en uno de los transportes que se movían por el muelle.
Por alguna extraña razón, la nave estaba envuelta en un suave resplandor dorado. Estoy bien. Solo me perdí en mis pensamientos por un momento, respondí mientras ella me ayudaba a levantarme. Quizás necesitemos trabajar en tu conciencia, Padawan, sugirió Dooku y sentí un escalofrío recorrer mi columna, aunque no puedo decir si estás siendo honesto o no. Impresionantes barreras mentales para haber desarrollado en medio año. Le hice un gesto de asentimiento, contento de que usar el escudo telepático casi sin parar durante el tiempo que pasé en Fondor hubiera valido la pena. La potencia estaba cómodamente en el rango de prodigio. Curioso por saber qué causaba el halo dorado alrededor del transporte, examiné la lista de destinos. La mayoría de las paradas no me decían nada. Sin embargo, el destino final sí me trajo un recuerdo. Eriadu. Ese era el planeta de donde provenía la familia Tarkin, concretamente Wiluf Tarkin, un nombre en mi lista de personas a seguir en los años previos al estallido de la guerra. Actualmente, Tarkin servía en una fuerza de defensa regional, aunque el último artículo que lo mencionaba en una fiesta organizada por uno de los directores de tecnologías Sante Sienar, uno de los pocos grandes conglomerados de construcción de naves espaciales que no pertenecía a la Tecno Unión. Aunque al menos una subsidiaria sí lo era, lo cual tenía cierto sentido, ya que le daba a la SST voz en la mesa sin comprometerse plenamente con la Unión. Tal vez la luz dorada era una pista para dirigirse a Eriadu y enfrentarse a Tarkin. Me deshice de ese pensamiento mientras comenzamos a caminar nuevamente. ¿Cuál deberíamos entonces, Cameron? Preguntó después de caminar un minuto. Creo que me gustaría visitar a los Jedi en Corellia y luego volver al templo, pero solo por un rato, respondí tras considerar las opciones. No sabía nada de otro grupo de Jedi en Corellia. ¿Qué demonios? Ni siquiera sabía que había enclaves fuera de Coruscant. Quizás los de aquí, en otros lugares si los hubiera, estarían más abiertos a lo que estábamos construyendo. Y aunque tenía curiosidad sobre el Jedi que Fai deseaba conocer, sentí que ponerme en contacto con Darit y tal vez ver dónde me encontraba con los otros Padawans en el templo sería una forma más útil de pasar unos meses. Esos, Ark. Gruñí al llegar a nuestro apartamento alquilado en Ciudad Corona después de reunirnos con el Consejo Jedi Verde, y di un puñetazo al aire. Era de esperar, Cameron, aunque también nos molesta su falta de interés, dijo Fai antes de suspirar con fuerza mientras se sentaba en el sofá de la sala principal. Siempre les ha preocupado más Corellia y su sistema que la galaxia en su conjunto. Un rasgo compartido por muchos, añadió Dooku, recuperando el control. Se creen superiores a los demás, un rasgo que empeora con sus Jedi. Decir que Dooku no estaba de acuerdo con las aparentes políticas aislacionistas y egocéntricas de los Jedi verdes sería quedarse corto. Durante nuestra reunión con el Alto Consejo, más de una vez tuvo que detenerse a media frase para no gritarles, y de no ser por el toque tranquilizador natural de Fai, sospecho que Corsair nos habría escoltado fuera del planeta. Por otro lado, me vi obligado a usar la mente del jugador para controlar mis emociones. Aún así, ¿crees que estarían preocupados por las fallas de la República, aunque sea solo por el efecto que tendría sobre ellos? Dije lo más calmadamente que pude mientras me sentaba en una silla vacía y sacaba un datapad de mi bolsillo. Al menos admitieron compartir nuestras preocupaciones sobre la República, replicó Fai, actuando una vez más como la mente tranquila y mayor. Aunque sospecho que ellos, y el Senado corelliano, planean aprovecharse de la caída de la República. Han intentado separarse de la República varias veces, la última durante mi vida, y son miembros reticentes de la República. Esa es la manera educada de describir la situación, añadió Dooku, aunque no hizo ningún movimiento para hacer más comentarios, y en su lugar se sirvió un vaso de jugo. ¿Cuándo se irán tú y Cameron? Preguntó Fai, dejando de lado la conversación sobre el encuentro poco exitoso con el Jedi Verde. Creo que mañana. Hay vuelos diarios a Coruscant desde el espaciopuerto principal, respondió Dooku tras dar un sorbo a su copa. ¿Cuánto tardarás en localizar a tus amigos y hablar con ellos? Fai se encogió de hombros mientras acomodaba una almohada en el sofá. No lo sé. Zhao es un vagabundo que a menudo se encuentra en los lugares más extraños. Rangir es un recluso que fue visto por última vez cerca del espacio UT, mientras que Anja se ha exiliado voluntariamente tras perder a su último Padawan.
¿Y crees que estarían abiertos a lo que estamos haciendo? Fai suspiró mientras se hundía aún más en el sofá. Posiblemente. Zhao, como yo, prefiere dejar que la fuerza guíe su camino. Creo que es él quien probablemente verá los beneficios de lo que estamos creando. Rangir está preocupado, o al menos así era la última vez que hablamos hace una década. Quizás esté dispuesta a ayudarnos, pero es igual de probable que prefiera mantenerse al margen. Y Anya, bueno, estoy segura de que conoces su historia mejor que yo. Terminó con una sonrisa que parecía más triste que feliz. Doku gruñó mientras dejaba el vaso vacío. Sí, lo hago. Parecía reacio a hablar más de ella mientras se levantaba y se dirigía a su dormitorio. ¿Cameron? Levanté la vista de mi blog y vi que Fai me miraba. Te preguntaría cuánto has oído, pero ya sé la respuesta. Ambos sonreímos ante la pequeña broma, pues ella sabía perfectamente que tenía un don para recordar detalles minuciosos con facilidad, aunque no sabía que se debía a la ventaja de memoria e idética. ¿En qué estás trabajando? Le pasé el blog mientras respondía. Más canciones, dijo mientras recogía el objeto. Acababa de añadir Everybody Hurts y Something's Happening a mi cuenta. Si bien nadie me había enviado un mensaje para usar las letras en una canción, y no había ganado nada porque eran demasiado cortas para pagar por ellas, las 2 docenas que ya estaban en el sitio habían sido vistas, en total, con más frecuencia que Fellowship. Fai sonrió mientras leía las 2 nuevas canciones antes de mirarme. Cameron, si no supiera que has superado tu dolor, estaría preocupada. Ya que lo sé, solo te pido que, una vez que encontremos un sintetizador, me las toques. Los agregaré a la lista, respondí con una sonrisa. Justo antes de llegar a Fondor, me descubrió escribiendo canciones en un datapad. Tras leer algunas, le preocupó que extrañara a mi abuelo y mi antigua vida, pero logré convencerla de que no era así. Desde entonces, había leído la lista de canciones, que ahora sumaban más de 30, que estaban en el blog y seguía insistiendo en que yo debía cantarlas. Sin embargo, había postergado su publicación porque el sitio donde había publicado la comunidad del anillo solo permitía obras de más de 10.000 palabras y, dado que una canción promedio tenía alrededor de 200 palabras, no tenía mucho sentido. Sin embargo, había pasado un tiempo en Fondor buscando un sitio que permitiera publicar letras de canciones, y encontré un sitio vinculado para músicos y letristas en ciernes. Al regresar a Coruscant, planeé abrir una cuenta con ellos, y como estaba vinculada al sitio de publicación, no necesité crear una cuenta nueva, ni, por lo tanto, pedir permiso, aunque sí debía asegurarme de que ninguna venta se desviara a las labores de ayuda. Quizás puedas encontrar uno en el templo y pedirle a uno de tus amigos que grabe tu actuación, sugirió Fai mientras se inclinaba hacia adelante, dejaba el blog sobre la mesa y sonreía. Imagino que al Padawan Keto le encantaría oírte cantar. Maestro, gemí, lo que la hizo reír. ¿Y qué hay de la señorita Naverrie? Seguro que disfrutará escuchándote cantar. Me llevé las manos a la cabeza mientras ella reía. Poco después de salir de Shadavi Boran, Fai descubrió que Serra le había estado preguntando a Darit por mí y, además de mi comunicación semiregular con Padmé, empezó a burlarse de mi cercanía con las 2 chicas. Aunque no me avergonzaban especialmente los comentarios de Fai sobre que les gustaba, era incómodo pensar en ellos así, ya que ambos eran preadolescentes. Sí, yo también era prepuber físicamente, pero mentalmente no. Sabía que era un problema que solo empeoraría al llegar a la pubertad y tener que lidiar con ellos y con tener que compartir habitación a menudo con alguien tan guapa como Fai. No tengo por qué aguantar esto, murmuré mientras me levantaba, recogía mi libreta y me dirigía a mis aposentos. Y necesito prepararme para mañana. Sospecho que el maestro Doku nos hará partir al amanecer hacia el espaciopuerto. Entonces me estás diciendo que tú y un maestro Jedi de alto rango están experimentando visiones de la caída de la República y la destrucción de los Jedi, y que están trabajando activamente con Darit y otros para asegurar que la Orden tenga alguna forma de sobrevivir. Preguntó Serra después de que terminé de explicar lo que estaba haciendo con Darit y nuestros maestros Jedi en el restaurante a pocas cuadras del templo. En esencia, sí, respondí. Sinceramente, no quería que la Orden Jedi, tal como estaba, sobreviviera, pero decírselo a ella, o a Darit, ahora, me traería problemas que no estaba preparado para afrontar.
Ella miró primero a David y luego a mí y luego comenzó a reír. Fuerza. Esa sí que es buena. Logró decir. David me miró, pero mi atención estaba centrada en Serra. Mantuve la calma, pero por dentro me molestaba que pensara que le estaba gastando una broma. Claro, sonaba un poco descabellado, pero sabía lo que venía, así que sabía que no era una broma, y David nos creyó a Sifo Díaz y a mí. Poco a poco, la risa de Serra comenzó a disminuir cuando vio que yo no estaba sonriendo, luego se detuvo por completo cuando vio que David tampoco lo estaba. Espera, ¿quieres decirme? Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Se desplomó en su parte del sofá que rodeaba nuestra mesa circular. Sixpit. Sí, me sorprendió cuando me contó sus visiones el año pasado, dijo David, intentando ayudarla a aceptar lo que le había contado. Aunque mi maestro me ayudó a aceptarlo, ya que trabaja con los maestros Doku y Fai. Pero sí, el maestro Sifo Díaz es el otro con estas visiones. Preguntó Serra lentamente, todavía aparentemente desconcertada por lo que estaba comprendiendo. Sí. Sabía que lo conseguirías, respondí, dándole una sonrisa que le dio un toque de color rosa a sus mejillas. ¿Pero por qué no llevar esto al alto consejo? Seguro que estarían dispuestos a ayudar. David negó con la cabeza. No lo harán, Serra. Son demasiado cercanos al Senado, demasiado dispuestos a ignorar la corrupción y la degradación que infestan el corazón mismo de la República. Hizo una pausa y suspiró. No puedo explicar por qué, pero mi maestro se opone rotundamente a que el consejo en general sepa lo que estamos haciendo. Asentí. Doku me había explicado lo que los Jedi hacían con aquellos con visiones abrumadoras, como las que Sifo Díaz había sufrido cuando él y Doku eran padawans y caballeros, y me había extraído la promesa de no revelar mis visiones a nadie sin consultarlo primero con él o con Fai. Lo cual hice al llegar a la órbita de la capital de la República, al explicarle que planeaba traer a Serra al círculo mientras hablaba con David sobre el resto del clan dragón. Doku había aceptado, aunque me advirtió que tuviera cuidado con cuántos padawans traía y con qué rapidez, ya que era más probable que revelaran por error algo que pondría en peligro nuestros planes. Le pregunté a Doku con quién hablaría, y aunque se mostró reacio a revelarme todo, principalmente en caso de que les contara algo a David y Serra, mencionó que esperaba hablar con dos de sus antiguos padawans, Qui-Gon y Keelivine Reus, aunque no estaba seguro de si Keelivine tendría la mente lo suficientemente abierta como para incluirla en el grupo. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? Preguntó lentamente, con sus ojos fijos en los míos. Más allá de que ambos confiamos en ti. Pregunté con una sonrisa burlona. Ella se rió entre dientes. Sí, más allá de eso. Por nada. Todos reímos un momento antes de continuar. La verdad es que sentí que David necesitaba ayuda para vigilar a los demás padawans y a los jóvenes. Aunque no dudo de que pueda con ello, tener una sola opinión sobre a quién podemos y no podemos involucrar en esto es arriesgado. Serra me dedicó una amplia sonrisa. Bien, entonces me apunto. Y creo que Ayla y Sialam serían buenas opciones. David asintió. Sí, pero ambos están trabajando. Por mucho que crea que pueden mantener el secreto, por ahora no quiero que traigan a otros, dije en voz baja, y no es porque no confíe en ellos. Es más, no sé nada de sus amos. ¿Y qué pasa con el maestro Dragig? No, pero el maestro Doku sí, y aunque no cree que tu maestro esté de acuerdo con nuestros planes, tampoco cree que el maestro Dragig sea un seguidor ciego del Consejo y el Senado, sino un firme creyente del camino Jedi, expliqué. También había algo en él que tenía una actitud inconformista ante las situaciones. Serra resopló. ¿Cómo no lo sé? Me hace hacer ejercicios de combate que, incluso después de terminar, no tienen sentido. Parece el mundo real, murmuré mientras mi mente se remontaba a la última vez que estuve en Coruscant. ¿Cómo están Vultar y Jon? Los dos intercambiaron una mirada antes de que David hablara. Vultar parece estar bien. Es difícil saberlo con certeza, ya que no sabemos mucho sobre ella, aunque creo que el Alto Consejo, al organizar ayuda externa para ella, ha sido de gran ayuda, respondió. Fueron los maestros Fai y Yadle, no el consejo, solté, haciendo que ambos me miraran fijamente. La mayoría sintió que todo fue una experiencia de aprendizaje de la fuerza, dije, intentando no burlarme de la total indiferencia que había mostrado ese día, aunque sí dije experiencia de aprendizaje entre comillas. ¿Qué?
Pero anunciaron los tratamientos al templo en general como una decisión que habían tomado después de meditar, dijo Serra, y me agarré al borde del sofá para controlar mi ira. Eso suena a un intento de relaciones públicas y a una forma de menospreciar a Bultar y Jon, dije con la mandíbula rígida. Conseguirles ayuda está bien, pero anunciarlo a todo el mundo solo haría que muchos pensaran que son débiles e indignos de ser Jedi. Mi maestro era menos educado en privado, dijo David, sacudiendo la cabeza y suspirando. Consideró retirarse del consejo antes de tiempo como protesta por su gestión. ¿Qué? ¿Pero por qué? Preguntó Serra con una sorpresa similar a la mía, aunque no pudo disimular su sorpresa y asombro. Porque el consejo estaba jugando con la vida de los Padawans, expliqué apretando los dientes y negando con la cabeza con disgusto. Al decir que fue su decisión, los hace parecer compasivos con ellos, aunque al principio no lo fueran. Como dije, buena publicidad. Relaciones públicas. Relaciones públicas, le dediqué una leve sonrisa. Algo que aprendí del senador Palpatine. Aunque lo que sí había aprendido del Lord Sith era cómo adaptar sutilmente una conversación a mi propia narrativa. Lo que decía al revelar las razones del consejo, o lo que yo creía que eran, los dejaba en peor situación ante mis compañeros Padawans. Y dificultaría que el consejo las negara sin revelar que fue Fai quien presionó para que Bultar y Jon recibieran ayuda, no ellos. Si iba a jugar a este juego, al menos podría aprender de los mejores. En fin, dijiste que a Bultar le iba bien. ¿Y Jon? Nuevamente, los dos intercambiaron una mirada antes de que David hablara, aunque esta vez fue mucho más cauteloso con sus palabras. Jon, no se tomó bien la revelación sobre la ayuda externa. Él, bueno, rechazó la oferta y atacó a otros varias veces. Lo pillé intentando entrenar con los jóvenes de nuestro clan, añadió Serra, apartando la mirada de mí. Creo que estaba desquitando su ira con ellos porque tú no estabas allí. Ah. Fue mi sucinta respuesta. Había esperado que la ayuda que Jon recibió hubiera curado su antipatía hacia mí, sin embargo, parecía que había sucedido lo contrario. Eso podría ser un problema. La habitación cayó en un silencio incómodo. ¿Será, qué era esa historia que no paras de leer? Preguntó David de repente, rompiendo el silencio. Aunque me resultaba extraño porque me sonreía al preguntarme. Cierto. Bueno, me encontré con esta historia hace poco más de un año, metió la mano en el bolsillo y sacó un blog. ¿La has leído? Después de unos cuantos toques en la pantalla, me la entregó y me reí entre dientes, luego miré a David, que estaba sonriendo ampliamente, exponiendo sus dientes. ¿Podrías decir eso? Respondí mientras le devolvía el blog, lo escribí yo. Te equivocaste. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Era difícil no reírse ante su creciente sorpresa y el aumento de volumen. Y David falló al taparse la boca con una mano. ¿Lo sabías? Preguntó ella mientras le daba un golpe en el brazo. ¿Por qué no lo haría? Digo, las ganancias se destinan a ayudar a los Shadavi Borans, y yo participé en las labores de evacuación cuando llegó con el maestro Sifo Díaz, respondí por él mientras él luchaba por contener su diversión. Pensé que quizás supieras quién lo escribió porque estaba relacionado con eso. ¿Nunca? ¿Cuándo hiciste eso? Preguntó con los ojos muy abiertos mientras me miraba fijamente. Lo empecé durante mi estancia con el senador Palpatine y lo terminé en mi tiempo libre. Padmé sugirió publicarlo. ¿Padmé? Sus ojos se entrecerraron. La hija del director del programa de reubicación. Le di una copia cuando estaba aburrida y, bueno, se sintió igual que tú. Fue idea suya publicarlo, aunque le sugerí que destinara los fondos a lo que estábamos haciendo. ¿Sigue contactándote? Preguntó David con una sonrisa, y sentí un repentino deseo de echarlo de la habitación. Preferiblemente a través de la pared. Cada pocos meses, respondí con calma. ¿Y qué se siente al conocer a un escritor famoso? Le pregunté a Serra, desviando la conversación de Padmé y con la esperanza de calmar su reacción hacia ella. Es extraño. Nunca pensé que serías escritor, dijo, abriendo mucho los ojos. Sé que no eres tonto, eres tú, escribes, Me reí entre dientes al verla tropezar al retractarse. Nadie lo haría. Por eso lo hice. ¿O por qué dejé que Padmé me convenciera de todos modos, aunque me guardé ese comentario para evitar la reacción de Serra?
Eso me recuerda que llamó al templo buscándote otra vez, dijo David con una sonrisa que parecía quirúrgicamente impresa en su rostro. Llegará a Coruscant el mes que viene como parte de la legislatura de aprendices y esperaba verte. Eso es, genial, respondí lentamente, consciente de que Serra había vuelto a estrechar la mirada. Pero creo que para entonces ya estaré fuera del planeta. El maestro Doku está hablando con unos amigos antes de que nos vayamos de nuevo. Podríamos conocerla, sugirió Serra, haciendo que me girara bruscamente hacia ella. O sea, tengo que agradecerle que te convenciera de escribir la comunidad, y ya conoce a David. Algún amigo de ustedes dos es amigo mío, ¿verdad? Cierto. Dije arrastrando las palabras, mientras mi mente ya evocaba imágenes de ese desastre potencial. Que Padmé conociera más Jedi podría ser útil cuando Naboo fuera invadida. Pero la idea de encerrar a Padmé y a Serra en una habitación me dio escalofríos. Aunque Serra era más madura para su edad que la mayoría, algo que podría decirse de otros jóvenes Jedi y Padawans, aún estaba creciendo y aprendiendo a gestionar sus emociones. Una prueba aún más difícil debido al dogma Jedi de dejar ir esas emociones. Quizás cuando todos fuéramos un poco mayores y Serra se sintiera más cómoda consigo misma, o con mi amistad con una chica fuera de la orden, podría presentarlos. Pero en ese momento, era demasiado arriesgado para mi comodidad, tanto para el sano crecimiento emocional de Serra como para mi propia protección masculina. ¿Qué han estado haciendo? Les pregunté, desviando la conversación de Padmé mientras pensaba cómo iba a abordar la invasión. Como me inclinaba por sacar a Anakin de Tatooine antes, necesitaba idear planes para destruir una nave clase Lucreulk. Tener más Jedi allí además de Qui-Gon y Obi-Wan ayudaría con eso. También existía la posibilidad de que mi presencia hubiera cambiado la línea temporal lo suficiente como para que esos dos no fueran asignados a la misión. En ese caso, tendría que tener otro plan listo para activar. Sinceramente, tenía curiosidad por saber si podría manejar la nave de mando yo mismo, pero probablemente era orgullo o arrogancia hablando. Independientemente del plan que usara, seguiría intentando adquirir un esquema de Lucreulk y otras naves de la CI y de la República. Descargo de responsabilidad. No estoy seguro de cómo escribir sobre mujeres eficazmente. Aunque creo que me ha ido bien con Padmé y Serra hasta ahora, si algún lector tiene sugerencias o consejos, no dude en enviarme un mensaje privado. Y suscríbanse hijos de puten.